Por si las moscas, hoy vamos a hablar de Sonamaco, que es una feria de arte contemporáneo que se celebra en la Ciudad de México del 8 al 12 de febrero. Me acompaña para hablar de este tema Juan Canela, que es el director artístico de la feria. Juan, muchísimas gracias por recibir esta llamada. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Juan, para que el público entienda qué es una feria de arte contemporáneo, a qué nos referimos cuando usamos este término? Bueno, una feria de arte contemporáneo en particular, es un evento en el cual se reúnen galerías de todos los países o de muchos países del mundo, galerías que vienen de distintas geografías y que muestran obras de artistas con los que trabajan. Las galerías son esos espacios, esas estructuras que se dedican a trabajar con artistas, representarlos, hacer un acompañamiento durante su producción y ayudarlos al fin a comercializar su obra. Entonces las ferias lo que hacen es reunir el trabajo de cientos de artistas de distintas partes del mundo, como decíamos, y es una oportunidad única de ver lo que los artistas están haciendo en los últimos años, de tomar el pulso a lo que los artistas están creando y al final el artista contemporáneo lo que hace es responder a su tiempo, responder a las problemáticas, a las urgencias, a las cuestiones del mundo contemporáneo. Con lo cual Claro. lo que podemos ver a través de la feria de arte y a través del trabajo de los artistas es una respuesta a lo que nos está sucediendo hoy. Bueno, creo que has tocado un punto fundamental y es este contacto inmediato entre el público y el artista a través de estas galerías. Tiene un propósito comercial, obviamente, pero también el público que pues puede obtener esta información y puede tener este pulso acerca de lo que está pasando en el arte contemporáneo. La segunda pregunta que te quería hacer, Juan, es, Sonamaco lleva muchísimos años de celebrarse en México. Es una feria que se celebra desde principios de los años 2000 y que ya ocupa un lugar importante. Hablemos del lugar que ocupa en México y también en un circuito internacional del cual hablaremos de ferias de arte. Hablemos de este lugar que ya tiene en esta ciudad. Sí, esta es la edición número 19 de Sonamaco. Es la 19 porque el año de pandemia no hubo feria, o sea que podría haber sido la 20, ¿verdad? Son, como decías, es un recorrido largo. Sonamaco sin duda es la feria de arte más importante de América Latina. Ah, Eh, es un evento muy importante en el contexto artístico y cultural mexicano. Una feria de arte, además, que posibilita la internacionalización del contexto artístico. Un contexto artístico como México en el que en los últimos años se ha visto un interés creciente a nivel global por lo que se está creciendo y se está creando. Galerías internacionales que abren sus espacios en Ciudad de México, artistas internacionales que vienen a vivir a México y a crear en México. En todo eso, Sonamaco ha tenido un papel clave porque es un momento en el que mucha gente de muchos lugares viene al país, entiende lo que se está haciendo, conecta con la cultura, conecta con las distintas culturas que existen dentro de México. Y en ese sentido es un dinamizador que genera ese diálogo entre el adentro y el afuera tan importante para un contexto artístico, ¿no? Eso y es muy importante entendiéndolo dentro del contexto mexicano y luego a nivel internacional, como decía, Sonamaco es la feria de referencia en América Latina y en ese sentido también es una de las ferias de referencia a nivel global, ¿no? También en un momento en el que lo que está sucediendo en América Latina tiene mucho interés a nivel global. Entonces, creo que es un momento y también con la consolidación de todos estos años en los que se ha convertido en una de las ferias que puede hablarle de tú a tú a cualquier otra feria del mundo. sí, eso es súper interesante, Juan, porque bueno, entiendo que hay pues ferias en Europa, hay ferias en Asia, hay ferias muy consolidadas, pero esta en particular, como dices, que es la más importante en América Latina, responde a este contexto geográfico, a esta ciudad y a este momento del interés del arte sobre nuestros países, ¿no? Exacto. Sí, también la situación geográfica de México, ¿no? La conexión con los Estados Unidos, la conexión con Sudamérica, ese lugar puente, la relación con Europa, por supuesto. Creo que es un lugar y un momento privilegiado
para el arte mexicano, sin duda. Y sí, esa posición estratégica a nivel cultural y a nivel global creo que está posibilitando que se generen muchos lazos con otros contextos que son bien interesantes. ¿Qué van a presentar? ¿Cuántas galerías habrá? ¿Cuántas galerías internacionales? ¿De qué países? Y galerías mexicanas. Bueno, son más de 216 expositores Wow. participando este año en la feria. El 49% son internacionales y el 51% son nacionales, así que casi Estaba. mitad y mitad. Otra característica muy particular de Zona Maco y que la diferencia quizá de otras ferias es que no solo tenemos la Feria de Arte Contemporáneo, sino que al mismo tiempo tenemos sucediendo la Feria de Diseño, la Feria de Antigüedades, la parte de arte moderno, la parte de foto. Entonces es un momento en el que las distintas áreas de la creación también están juntas al mismo tiempo, ¿no? Desde lo más contemporáneo y lo que los artistas jóvenes están haciendo hoy, hasta grandes obras del modernismo, hasta antigüedades, hasta el diseño, la fotografía, ¿no? Como digo, eso también la hace una feria y una plataforma muy particular que tiene pocos parangones en ese sentido. Y en ese sentido va a haber expositores, como te decía, de cada continente, gente venida de distintos contextos que puesta todo al mismo tiempo en el mismo lugar, es un privilegio poder darte un paseo por allí y poder conectar con tantas cosas, ¿no? Yo invito a la gente a venir también con la mente abierta. Muchas veces uno tiene la sensación, ¿no? O este pensamiento previo de no sé, no lo voy a entender, eso no es para mí, esto del arte. El arte no hace falta entenderlo del todo, uno puede salir con más preguntas que respuestas y eso es Y eso bueno. está bien, claro, sí. Exacto, entonces no hay que tener miedo a entenderlo o a no entenderlo. Lo que tienes que tener es una predisposición a tener una experiencia, a enfrentarte a una obra y yo estoy seguro que cada persona que venga a pasear a la feria va a encontrar algo que le hable y que lo conecte consigo mismo. Ahora hablamos de las otras ferias, digamos, bueno, de estas de foto, antigüedades y tal, que suceden al mismo tiempo, pero también para aclarar que una galería sea de Suiza, por ejemplo, no necesariamente significa que trae artistas suizos. También hay una mezcla muy fascinante en donde una galería de Suiza puede tener un artista de Japón, o en fin, ahí hay una globalización y un diálogo internacional que es fascinante, que se puede ver también en Zona Maco. Las galerías mexicanas no necesariamente son de artistas mexicanos, sino también que representan artistas de otras partes. ¿Y qué es lo que hay, Juan? Más bien como miradas sobre este fenómeno, distintas miradas. Sí, son distintas miradas al mundo, ¿no? A la sociedad, a nuestros problemas, a nuestras realidades. Al final eso es lo que aportan los artistas. Son además formas distintas de ver la realidad, formas distintas de ver el mundo. Eso creo que es lo más bonito que nos regalan los artistas. La posibilidad de ver las cosas de otra manera, de salir de nuestro propio espacio de pensamiento y de ver las cosas desde otro lugar. Y eso, a través de los ojos de personas de tantos lugares distintos, como tú decías, es un espacio muy rico para poder entender la complejidad global en la que vivimos al final, ¿no? Como Pues tú sí. decías, el mercado y el circuito del arte es global, los artistas se mueven por distintos contextos, es muy importante lo local, es muy importante lo que tenemos cerca, es muy importante entender y cuidar lo que cada uno tiene cerca, pero después eso es importante también ponerlo en conexión y en diálogo con las cosas que suceden en otros lugares, porque al final del día muchos problemas son comunes, ¿no? Y en la conversación se pueden generar tanto alianzas como comprensiones distintas que son importantes para seguir avanzando como sociedad. Por eso creo que es tan importante estos espacios donde todas esas conexiones se pueden seguir dando. Muy bien, Juan, vámonos a un corte, regresamos contigo. A nuestro público decir que no se vaya, estamos en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Juan Canel, él es el director artístico de la Feria Zona Maco, una feria de arte contemporáneo que sucederá en la Ciudad de México del 8 al 12 de febrero. Ya hemos hablado de algunas características de lo que sucede en estas ferias. Juan, quería subrayar por qué es
O sea, ¿por qué y cómo la Ciudad de México se ha convertido en una de las capitales mundiales de arte contemporáneo? Bueno, yo creo que son distintos factores. Por un lado, como apuntábamos antes, la localización geográfica creo que es importante, la posición de México que hace de puente entre Norteamérica y Sudamérica, la relación con Estados Unidos creo que es importante, obviamente en el contexto del arte global. Estados Unidos es una potencia importante y los tenemos muy cerca, pero a la vez la inmensa riqueza cultural que tiene un país como México, la inmensa complejidad cultural también de tantas culturas Sí. en un territorio como el mexicano, la cultura tanto ancestral como contemporánea y todo eso unido en tantas y distintas prácticas artísticas y culturales que hay en el país, creo que eso es un factor fundamental también. Y luego eh, quizá ciertos intereses que se van dando a nivel global periódicamente y que ahora mismo hay un interés, como decía antes también, a nivel global en lo que sucede en América Latina, y México, por supuesto, es uno de los grandes países de América Latina, ¿no? Entonces creo que todo eso en un momento determinado hace como decíamos antes, que grandes galerías internacionales abran espacios en México, que artistas importantes se vayan a México a pasar temporadas y hacer sus producciones allá, que curadores tengan su atención puesta y estén atentos a lo que está pasando en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también unido, por supuesto, a la solidez tanto de instituciones y museos que tiene el país, Claro. como de galerías y estructuras artísticas y culturales que tiene el país, ¿no? Es un país con una sólida red tanto de museos como de galerías, como de espacios artísticos, etcétera. Entonces, todo eso hace que sea, sin duda, uno de los lugares importantes hoy a nivel global en cuanto al arte contemporáneo. Antes de seguir, tendríamos que decir en dónde será Sonamaco, Juan. Bueno, será en el centro Citibanamex, como siempre, y ahí los podremos esperar. Claro. Y además hay una página, ¿verdad? O sea, sonamaco.com, ahí, la gente puede ya ahí consultar el programa Exacto. bueno, comprar boletos si está interesado. Y a propósito del programa, decías, bueno, hay otras ferias más pequeñas, también hay una concentración de otros intereses en la fotografía, en las antigüedades, etcétera, pero también hay un montón de eventos paralelos, conferencias, pláticas, incluso fiestas que se generan alrededor de la feria. ¿Por qué no nos cuentas de estos eventos paralelos? Hablemos primero, digamos, de los eventos que suceden y de estas otras rincones de antigüedades o de fotografía que son igualmente importantes. Sí, como siempre la semana es la Semana del Arte Zonamaco, ¿no? Y es una semana en la que están sucediendo muchísimos eventos además de la feria, tanto en la feria como en toda la ciudad, en todos los Exacto. museos, en todas las galerías. Hay muchísimas cosas pasando, todo se puede revisar en el programa de la página de Zonamaco. Eh, Hay un programa de conversaciones muy intenso en el que cada curador y curadora que está trabajando con nosotros en la feria invita a profesionales de distintas partes del mundo a conversar sobre temáticas actuales. Es un programa bien intenso y bien interesante que también pueden revisar en la página para ver cuál es la conversación que más les interesa, estar atentos y pasar por la sala de conversaciones del Centro Citibanamex. Pero como dices, hay otro tipo de eventos, hay fiestas, hay todo un programa de actividades que van sucediendo durante la semana. Y sí, como decíamos antes, también esa particularidad de Zonamaco de que es al final como una plataforma de ferias donde además del arte contemporáneo puedes ver arte moderno, puedes ver la zona de antigüedades, puedes ver la zona de diseño, y al final eso te permite como tener en un mismo lugar toda esa complejidad de los distintos ámbitos de la creación, tanto actual como pasada, que creo que es un privilegio, ¿no? Poder darte ese paseo. Sí, además es un momento fascinante para la ciudad porque muchos actores que no están necesariamente vinculados a la feria, pero sí al mundo artístico, pues también aprovechan esa semana para abrir sus puertas, para recibir tanto a visitantes nacionales como extranjeros, y hay una oferta fascinante, o sea, muy rica, que se antoja muy,
que será también muy buena. También quería preguntarte cómo afecta esta idea de que para todo estamos saliendo de la pandemia y finalmente podemos tener estas reuniones masivas, en fin, estas concentraciones en Sí, donde nos podemos volver a ver la cara. Porque ustedes en particular también pasaron, como todas distintas organizaciones, pues momentos difíciles, ¿no? sí, sí, además obviamente el formato de feria fue uno de los que más sufrió durante la pandemia porque al final es un momento en el que mucha gente que viene de distintos sitios se encuentra en el mismo lugar, o sea que era lo más complicado de poder realizar durante la pandemia, ¿verdad? Aún así no paramos, el año de pandemia hicimos un formato distinto que llamamos Semana del Arte Zonamaco y hicimos distintos eventos, exposiciones en las galerías de la Ciudad de México que invitaban a otras galerías mexicanas, adaptando el formato a las circunstancias, ¿no? Y luego, el año pasado, la última edición ya fue la primera edición post-pandemia. Sí que es verdad que todavía había como muchas expectativas de cómo iba a ser, porque estábamos recién como volviendo un poco a la vida habitual, ¿verdad? Aún así fue una edición que funcionó muy bien, vino bastante gente y bastantes grupos teniendo en cuenta las circunstancias, todavía había un miedo a viajar, etcétera, etcétera, pero funcionó. Y eso nos permitió también entender y ahora estamos sintiendo que la que viene, Claro, va a estar sólida, sí. exacto, Sí tenemos se ve. más grupos de museos internacionales confirmados que nunca, mucho interés de Qué bien. coleccionistas nacionales como internacionales, muchos profesionales, entonces realmente creo que es ya la edición de volver un De poco regreso, sí. a esa normalidad prepandemia y también con los aprendizajes que se han hecho durante estos años, que no son pocos, ¿no? Yo creo que muchos de ellos nos sirven y nos han servido para poder hacer cosas que quizá antes no estábamos pensando cómo hacerlas, pero que nos dan las herramientas. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo en Claro. Zoom ahora mismo. Muy bien, Juan, vámonos de nuevo a un corte y regresamos contigo a nuestra audiencia a decirle que por favor no se vaya. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de la Feria Zonamaco, estoy hablando con su director artístico Juan Canela. Juan, si tuvieras que escoger tres momentos estelares, tres aspectos imprescindibles de esta edición, ¿qué nos recomendarías? Eh, Qué difícil. Es que es mucho, ¿verdad? Es mucho y hay muchas cosas con las que llevamos trabajando todo el año muy de cerca, pero bueno, hay algo que creo que va a tener mucho sentido este año, que es la sección de Zona Macosur. Zona Ajá. Macosur es una sección dentro de la Feria de Arte Contemporáneo que lleva ya varios años funcionando, que siempre tiene un enfoque en el sur global, en traer artistas de lo que entendemos como el sur global. Y este año, que está es una sección curada por Luisa Teixeira de Freitas, una curadora portugués-brasileira, está poniendo el foco, además de en el sur global, en las cuestiones que atañen a las mujeres, a los feminismos, a las problemáticas y a los posicionamientos de mujeres artistas en este contexto, ¿no? Entonces creo que va a ser una sección bien interesante que va a responder de una forma muy adecuada a esta problemática o a estas cuestiones que tan presentes están en nuestra sociedad a día de hoy. Así que recomiendo mucho que la visiten. También la parte de foto, curada por la curadora dominicana Sara Herman, traen las propuestas más innovadoras en formato fotográfico, en vídeo, al final como un cuestionamiento de lo que significa la imagen a día de hoy, ¿no? Creo que también va a ser una parte muy importante. Y volvería a apuntar el tema de las conversaciones. Creo que el programa de conversaciones es un punto muy importante en la feria, que quien quiera disfrutar un poco más y meterse un poco más en algunos de los temas que están presentes en las secciones y en la feria en sí, puede checar el programa y ver cuál es la que más le interesa. También señalaría, digo, es difícil al final como solo tres, pero también señalaría la sección de Zona Macoejes, que es una sección que invita a galerías jóvenes y sobre todo a galerías que de alguna forma están
reinventando, repensando el propio formato de galería. ¿Qué es una galería en estos años o cómo va a ser la galería del futuro, ¿no? Cuando las prácticas artísticas van evolucionando, al final las estructuras que están detrás y que las acompañan, como las galerías, las ferias, los museos, vamos cambiando con ellas, ¿no? Y estamos en un momento, creo, también de cambio y de entender cómo esas estructuras van a ir cambiando, y en esa sección hay proyectos muy interesantes de distintas partes del mundo que, como digo, están repensando qué es una galería, cómo funciona y cómo trabajar con los artistas contemporáneos a día de hoy. Regresemos al aspecto comercial de la feria y seguramente hay muchas personas que nos están viendo que dirían, hombre, me interesa comprar algo, pero no sé, estaré comprando algo que vaya a tener valor en el futuro, o es algo tan nuevo que trascenderá. En fin, hay muchas preguntas que se hace a alguien que está entrando como comprador a estas ferias que valdría la pena despejar. ¿Qué le dirías a alguien que está interesado en encontrar alguna pieza que le guste y que tenga pues 1000 dudas al respecto? Bueno, lo primero sería entender, o cada uno entender cuál es el motivo de por qué estás comprando, ¿no? Y ahí las razones son distintas dependiendo de cada persona. Hay personas, como dices, que quizá van buscando un valor Para el futuro. económico, futuro como inversión, y eso está bien. Y entonces, pues sí, hay que tratar de entender cuáles son los artistas que están trabajando hoy, cuyo trabajo va a perdurar. Yo, la verdad, siempre digo que la primera intención que debería prevalecer es que lo que estás comprando te toque, ¿no? De alguna manera te haga algo, te mueva algo por dentro, te diga algo, genere una comunicación contigo. Y luego sí puedes tratar de entender un poco más, hablar con el galerista, mirar el currículum del artista, entender cuál es el recorrido, en qué museos ha mostrado. Al final, eso son cosas importantes también, ¿no? Cuando un artista empieza a trabajar en algunos museos importantes de su contexto, después en otros internacionales, hay curadores importantes que han trabajado con ellos, eso ya te indica que es un artista que tiene una solidez y que seguramente le va a ir bien, ¿no? Pero al final yo creo que lo importante es eso, que sea algo que a ti personalmente te toque de alguna forma y te interpele, y eso es lo que va a hacer que quieras esa obra, ¿no? Hay otro aspecto fascinante de la feria y es que, bueno, tiene un tiempo limitado, del 8 al 12 de febrero. Preguntarte qué, sobre la organización, sobre lo que está detrás, cuánto tiempo utilizan, ocupan para preparar una feria que, como decíamos, tendrá una expresión de unos pocos días, pero que se antoja que tiene una organización muy compleja. Bueno, nosotros acaba una edición y al día siguiente ya estás trabajando en la del año que viene. Es así literalmente. Es trabajo de un año. Hay una planificación muy grande de muchas cosas. El plano se empieza a trabajar con muchísimo tiempo. Hay una convocatoria en la que las galerías aplican. Después hay que seleccionarlas con un comité internacional que tenemos de galerías que participan con nosotros. Las curadoras van invitando a las galerías. Todo eso después tiene un proceso muy largo de que cada uno presenta un proyecto, ese proyecto se formaliza, hay un equipo de producción muy grande que va haciendo que todo funcione. Ya hace días que están trabajando en Citibanamex armando todo lo que es la arquitectura, el plano de la feria. Es un proceso muy largo que sin duda no se podría hacer sin un equipo de personas que hay maravilloso en Zonamaco, que lleva muchos años trabajando y que conocen a la perfección cómo llevar adelante la feria. Y la verdad que también desde aquí aprovecho para agradecerles a todo el equipo el trabajo que hacen día tras día, porque sí, como te digo, nosotros acabamos el domingo la feria y al día siguiente ya se está pensando en qué cosas hay que mejorar para el año siguiente, en qué cosas se pueden ir cambiando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tal vez lo de menos para ustedes sea los días de la feria, porque eso pues ya es lo que es, y más bien tienen que ir pensando en el futuro. En particular, Juan, te quería preguntar, tú qué has aprendido como director de la feria, ¿qué te llevas? Yo creo que me llevo primero la capacidad la capacidad de un equipo de armar un evento en el que vienen más de 50.000 personas en 4 días, ¿no? En el que se implican a cientos de artistas, más de 200 expositores, y en el que se conecta a tanta gente, la capacidad de conexión que tiene una feria.
La capacidad de conectar el público, el artista, el profesional, el coleccionista, esa capacidad que tiene la feria como lugar de encuentro es algo verdaderamente fascinante y a la vez la capacidad que tienen los artistas es siempre sorprendente. Al final, la razón por la que hacemos esto y la razón por la que trabajamos cada día desde estos espacios como las ferias, las galerías, los museos o lo que quieras, es para que los artistas puedan seguir haciendo su trabajo, ¿no? Y como decíamos antes, para que nos puedan seguir mostrando el mundo con otros ojos, ¿no? y nos sigan haciendo mirar distinto las cosas que vemos cada día. Claro. Eso creo que es la mayor importancia y uno nunca deja de sorprenderse el primer día cuando empiezas a pasear, cuando ya han instalado todo y empiezas a pasear y empiezas a ver los proyectos formalizados ya sobre las paredes, siempre te sorprenden y siempre hay una mirada distinta que dices, wow, lo había visto en papel, pero ahora me vuelvo a sorprender, ¿no? Yo creo que esas dos son las dos enseñanzas más grandes que me llevo. Pues con esta nota centrada sobre el trabajo de los artistas, me despido de ti, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, un gusto. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.